Desde las alturas sagradas del Perú, donde el viento conversa con las piedras milenarias y los sapos nos miran en silencio, damos inicio a este nuevo viaje radial. Soy Adam Janoj y hoy nos encontramos con una de las revelaciones más profundas del espíritu andino. ¿Quiénes son los apunianos? ¿Qué sabiduría trajeron los viracochas? ¿Qué rol cumple el Perú como eje espiritual del continente? Hoy en esta hora mágica vamos a abrir los portales de la conciencia ancestral. Bienvenidos a los apunianos, Perú y los viracocha. Shalom Uberajá para todos. Estábamos viendo esta semana el documental Humano de 2013 de Alan Stivelman, y ahí el chamán, uno de los el chamán que está con él, que les recomiendo que la vean, está buena esa película, ese documental, es muy personal de él, es el viaje chamánico de él, ¿no? Pero el chamán dice que Viracocha, textualmente, era un apuniano, venía del planeta Apu, emergió del lago Titicaca y que vino del más allá. Muchos relatos cuentan que la cultura inca emergió del lago Titicaca. Hay dos relatos. ¿Quién era Viracocha? Dios creador supremo. Creó el cielo y la tierra para los incas, el sol, la luna, los humanos y las culturas. Se dice que modeló a los primeros seres humanos de barro, pero luego los destruyó con un gran diluvio por su desobediencia. Hay que tener en cuenta que los incas tienen 600 años de antigüedad. Pero si vamos a la cultura chavín, que ya tenemos 3200 años, ya se menciona a Viracocha. El famoso lanzón está asociado a Viracocha, ¿no? A los mundos, que luego es tomado por la cultura que sigue, por la cultura Recuay, que finalmente el resto de las culturas que finalmente deriva en el incanato, ¿no? Venido de las aguas y regresado al mar. Muchos relatos cuentan que Viracocha emergió del lago Titicaca o apareció desde el océano Pacífico, caminando sobre las aguas. Esto lo conecta con el concepto de un ser divino, podríamos decir extraterrestre, que vino del más allá, tal vez del cosmos o de otro plano. Y hay detalles. Dice: sabio, tenía barba y de piel clara. Según crónicas de los conquistadores, Garcilaso de la Vega y Cieza de León. Estos dos conquistadores hablan de los relatos de los originarios sobre Viracocha, sobre todo Garcilaso de la Vega y Cieza de León, ¿no? Esto ha llevado a interpretaciones posteriores, como las de
mi amigo Antonio Portugal Albizuri, conocido, y otros investigadores contactistas, como Sisto Paz, que Viracocha era un ser extraterrestre o interdimensional, venido de un Apu. En el lenguaje espiritual andino, un Apu no es sólo una montaña, sino una entidad viva y consciente, una deidad tutelar de las montañas sagradas. Según ciertas versiones más esotéricas y chamánicas, como las recogidas en Cusco y en el callejón de Huaylas, los Apus son portales o guardianes de puertas interdimensionales. Además son regentes y son el espíritu mismo de esas montañas. Así que entendemos a los Apu como un ser o conciencia superior que habita una montaña sagrada y no solo el monte físico. Entonces sí es plausible en la cosmovisión andina que Viracocha haya venido de Apu, o de un Apu, o incluso que él mismo fuera un apuñano encarnado o un ser que descendió a través de un portal Apu, como el de Ayumarca, el de Ausangate, muy importante para la zona del Cusco, para los queros, Salcantay o el mismísimo Huascarán, Monte Huascarán, la montaña más alta del Perú y la segunda montaña más alta de América del Sur, luego de la Concagua, en nuestra Mendoza. Viracocha para los incas era un ser que vino del más allá, quizá del cielo, quizás del mar, quizás de una montaña viva, un Apu cósmico, quizá del planeta Apu. Desde la perspectiva del chamanismo andino y la cabalá cósmica, podríamos decir que Viracocha era un Elohim andino, un ser de luz que descendió a través de un vórtice, o Apu, para traer sabiduría a los pueblos originarios. Si nosotros vamos al relato de Vitkonovi, Vlado Kapetanovic, su encuentro en la central hidroeléctrica de Huallanca, en el cañón del Pato, arriba de Caraz, estuvimos por ahí cerquita, estuvimos en Caraz, y él relataba que cuando subía a las montañas, a él le gustaba ir con el rifle a caminar, a subir las montañas desde su puesto cuando tenía hora libre, y se encontraba con los lugareños, con los que vivían arriba de la montaña. Así tuvo un par de encuentros con estos apunianos, con los seres y las naves que sabía que bajaban de arriba, ¿no? Y los lugareños le contaban que los apunianos bajaban y ayudaban a los lugareños y que les enseñaban. Hay un relato muy marcado en los lugareños y en los que viven arriba de las montañas, en los Andes. Estamos hablando del callejón de Huaylas, sería el noreste del Perú. Hay un relato muy marcado de que eran ayudados y asistidos por los apunianos. Bajaban en sus famosas naves, similares a los avioncitos del Museo del Oro de Bogotá, Colombia, y en sus naves también triangulares, más acá en el tiempo. Ustedes saben que yo mismo tuve contacto con ovnis triangulares hasta hace muy poquito tiempo, menos de un año. Estamos viendo la presencia de una nave triangular que anda rondando acá la zona de Ituzaingó. Ya tuvimos varios contactos con esa nave y que yo no tengo la menor duda que no se trata de una nave sigilosa americana, porque hay una interacción telepática con esa nave. Nos han pasado cosas de estar observándola, de venir de Capilla del Monte, tener un encuentro con esa nave,
verla desde abajo, de muy cerca, parar el auto, hacer observación de ese objeto en el camino del Buen Aire, y al quedarnos hablando del tema y al otro día escuchar que ese objeto pasa arriba nuestro, muy cerquita. Salimos afuera y la vemos pasar por arriba de casa. Y así salimos a perseguirla varias veces, a la nave, y querer encontrarla, querer tomarla más de cerca y ver que apaga sus luces y en cuestión de un abrir y cerrar de ojos ya se traslada a otro lugar. Nos ha pasado un par de veces de estar siguiéndola adrede, y esta nave se evade, o como no quiere ser grabada, ¿no? Hay que saber que arriba de las montañas, los lugareños que viven arriba de las montañas de la Cordillera Blanca y de la Cordillera Negra, el callejón de Huaylas está conformado por ambas cordilleras, lo que se llama los nevados, la Cordillera Blanca, el Huascarán, el Huantoy, la famosa montaña Paramount de Hollywood, la que está en la introducción del un famoso estudio de Hollywood. Hay una montaña que es Paramount, que está emplazada ahí cerca del Huascarán. Y la Cordillera Negra son montañas que no son tan altas, pero que también forman parte de la cordillera. Y entre medio están todas las ciudades, entre las montañas nevadas y la que es Cordillera Blanca, y a la izquierda la Cordillera Negra, que son montañas un poco más bajas, que no están nevadas y que están mayormente sembradas y que vive gente. Es en esa mitad pasa la ruta y se forman, y ahí están emplazadas las ciudades. Recuay, Huaraz, Caruás, Caraz, todas las ciudades finalmente terminando haciendo un pequeño giro a la derecha, terminando en el Cañón del Pato, donde está emplazada la central hidroeléctrica de Huallanca, o central hidroeléctrica del Cañón del Pato. Así que hay que saber que estos lugareños de las montañas de la Cordillera Blanca, de la zona del Cañón del Pato, no querían hablar mucho acerca de los extraterrestres que bajaban y los ayudaban. Pero eso sucedía, lo tenían como en secreto, no lo contaban. Se lo contaron a ciertas personas, como a Vlado Capetanovic, luego como a Donato Cervantes. Cervantes, que visitamos su tumba ahí, tenía un gran contacto con los apunianos y también un gran acercamiento a los pueblos que vivían ahí arriba de las montañas. De hecho, su restauración de su brazo fue hecha ahí cerquita, en el callejón de Huaylas, en la zona de Chancos. Sucedió que lo elevaron y le restauraron el brazo. Ya investigando, preguntando acerca del caso, solamente los que lo conocieron saben exactamente el lugar donde él fue, y el lugar donde él fue a ser restaurado, donde lo citaron, es cerquita a las termas de Chancos, ahí nomás al lado, antes de las termas de Chancos, o pasando el famoso emplazamiento de las termas de Chancos, ahí en la zona de Ancash. Muy bien, vamos a una pausa y seguimos con el segundo bloque de Testimonio OVNI Podcast. Perú, los Viracocha, la Cordillera Blanca y los apunianos. Shalom Uberajá para todos ustedes. Los invito al blog Kabbalah Hanoch Blogspot, nuestro medio principal,
donde hemos modificado la sección cursos. Ya tenemos más de 23 cursos pasando por todo el árbol de la vida, la gematría, los yesodot, los elementos, la meditación y todo lo que es necesario estudiar en este apasionante mundo de la Kabbalah Kasher. Los invito, pasen por kabbalah.danjanotblogspot.com, nuevos cursos para ustedes. Gracias a todos por estar. Shalom ubrajá para todos. ¿Te preocupa el futuro? Caro Díaz, Astrología y Tarot Evolutivo. 11 6979 2452. Solamente mensajes de WhatsApp. El primer encuentro fue el año 1970, un 14 de septiembre, cuando yo trabajaba como conductor. ¿Dónde fue eso? A la altura del cruce Panamericana Norte hacia Huaraz, en kilómetro 24, un lugar llamado Monte Grande. Hasta ahí no sabía, y pues Huaraz tampoco no tenía televisión, o sea, también debo decir que yo soy sobre del terremoto del año, claro, del 31 de mayo del año 70, ahí. ¿no? Entonces, la televisión nosotros conocemos los años 80, el blanco y negro, todo eso. Y aparte de eso, pues realmente yo carecía también de conocimiento lectural y tantas cosas. Más dedicado a su trabajo. Dice que usted lo encuentra en plena carretera panamericana. Exactamente. En el kilómetro 24, el lugar llamado Monte Grande. Yo siempre con un vehículo de donde yo conducía, siempre a ese lugar ingresaba curva contra curva, 120, 100, pero ¿qué pasó? 1 minuto he ingresado a esa curva y resulta, señor, una luz en la punta del cerro, y una luz con un zumbido, sonido hacia el oído, y una caloría que parecía ser una plancha o una cocina en todo el cuerpo. Y me quedé realmente, ahí sí pensé de que de repente me haya muerto o algo algo está pasando con mi persona. Eso fue el primer encuentro en ese lugar, kilómetro 24. Pero, por favor, quiero dar a conocer también del primer encuentro. Me dieron muchas recomendaciones, que ya me buscaban por mucho tiempo, a Donato Cervantes, y la verdad, yo no sabía responder en ese momento. Uno siempre piensa cuando uno ve, porque realmente, eso sí, con todo respeto que se merecen ellos, son diferentes a la raza humana, son diferentes a la de nosotros, ellos, ¿no? Son, en todo sentido, son superiores. Y también debo decir de que ellos, su estatura, el más chato, es 2 metros. y no sé si, con todo respeto que ellos y nosotros también nos merecemos, si ellos son más simpáticos o nosotros, pero para mí, que ahora ya son mis viejos amigos, sí los considero, son tan perfectos. Y entonces, en ese sentido, como repito, ellos no sé qué colocaron en algún parte de mi organismo para tener el contacto por vida, ¿no? Y gracias a Dios eso permanece, pues. Y lo que yo hablaba en la palma de la mano derecha, eso es lo que emitía, pues, esa radiofónica, lo que dice, ¿no? Y ahí mismo indica todo, sí, pues, los vecinos, y muchas veces no solo así de escuchado local, a quienes yo he tenido por amigos en Trujillo, en la costa, en cualquier parte del país, me han escuchado lo que conversaba con mi esposa, y yo toco un poco, me agrada mucho la música, mi charanguito y lo que conversaba, o lo que a veces pues escuchaba en mi pequeña vitrola, algunos discos del 78 Revoluciones, y todo eso salía al aire. Y eso no me habían dicho los hermanos.
que tenías esa. Y aparte de eso, mi querido señor, cuando se enteraron de la mano curada por los hermanos extraterrestres, diremos así, pues por los forasteros, ha acudido mucha gente de todas partes a Huaraz y a mi casa. Justo, eso quiero conversar de parte. Decían, Donato, mira, yo también estoy como tú, hasta peor. ¿Dónde has ido? ¿Quiénes son los que te han curado? Dinero, hay un poco, cueste lo que cueste, quiero hacer curar a mi esposa con estos señores. Y digo, y decía, y sigo hablando, dinero no funciona con ellos. Claro. No hay boleta, no hay factura, con todo respeto, como se me dice, tan solamente las gracias. Y también debo adelantarme, toda esta curación que causó novedad, que dio vueltas al mundo, demoró la curación 2 minutos, 2 segundos, o sea, un cerrar, una pesta, o sea, pues bueno, estamos hablando de ellos. Claro. ¿No? Ahora, ¿la mano está completamente en uso? Gracias a Dios, desde el momento que curaron hasta hoy, pero la curación no ha sido para dar el box, tirar puñete y tal cual, sino para hacer el bien y para trabajar. Y siga trabajando. No hay dolor, no siente frío ni calor, es que se usarlo, cumplo la recomendación de parte de ellos. Ahora, quiero, antes de pasar a la otra parte que me parece fundamental y que de seguro mucha gente también quiere saber de ello, muéstranos el tercer reportaje que tienes en Exactamente, así es. Es otro recorte periodístico. ¿De qué periódico nos vas a contar? Bueno, también es la crónica. Con la diferencia del año acá dice Lima, lunes 24 de noviembre del año 1986. O sea, las novedades han seguido, el 83, el 84, hasta que muchos amigos, quiero ser bien claro en esto, como usted, acá mi gran amigo, el doctor Hugo Ríos, de Huaraz, huarazinho, mi paisano, entonces me decía, tomó bastante interés también, me decía, Donato, ¿cómo te han curado? ¿No te han curado? ¿Cómo es esto? Y tal cual cosa, ¿no? Entonces, esto es como agua cristal. Yo no puedo, mi conocimiento no puedo aumentar, ni achicar, ni pintar, ni fabricar, porque hay reglas que es muy delicado hacia ellos, y eso hay que cumplir. Claro. Entonces, tal es así que mucha gente me decía, a ver, Donato, yo no he visto lo que te curaron, quiénes son altos, que nos estás mintiendo, que has soñado. Ya, me dijeron, Donato, lo que tiene que hacer es pide a tus amigos, a los celestes, que te den una piedrita, una hierbita, un animalito y muéstralo, o si es posible, el rostro de ellos. Y eso es lo que he hecho, y eso es lo que quiero mostrar. Entonces lo que yo, gracias a Dios, acepté al público y a los visitantes, entonces le dije, sí, lo voy a hacer. Y eso es lo que he hecho. En un encuentro en la ruta donde yo prestaba mi servicio como chofer, había pues ahí un encuentro, ¿no? Entonces me dijeron, ¿qué dice el resto de la humanidad, Donato? O sea, me estoy refiriendo a la pregunta que me hacían los celestes, ¿no? Le dije, señor, primero le sigo agradeciendo, bueno, el resto de la humanidad está sorprendido, empezando de mi persona como de mi familia y todo, claro, por no decir todo el mundo, ¿no? Claro, nadie me cree, pero sí me quieren aparte del brazo curado que ya gozo agradeciendo, pero ellos, la gente, el resto de la humanidad quiere pruebas. Me dijeron, gustoso, Donato, te vamos a alcanzar. Tal es así en otro viaje que realicé a la zona llamado Callejón de los Conchos, al interior de Ancash. Caramba, siempre pues yo conducía y transportando si se quiere llamar a todo el mundo, más que todo políticos y a todos. A todos los que y justamente era 2 de la mañana cuando ya estamos llegando después de 11 horas de viaje, era ya 3 de la mañana, caramba, una señora que venía pues ahí en el vehículo que yo conducía, me dice, oiga señor chofer, ¿usted está viendo lo que estoy viendo? Claro, yo me he callado porque hay veces pues mejor es que vea a otra persona, que así yo viendo, ¿qué voy a hacer por respeto a mi persona? Entonces, sí señora, le digo, ¿qué estrella tan grande? Oiga, me dicen, inflado. O sea, estamos dando una vuelta, o sea, estamos bajando ya de 5 o 6 mil metros de altura del cerro, ¿no?
Entonces me dice, ¿qué es eso, Donato? Me dice, y la señora era de acá de Lima, porque llevaba una comitiva pues, de políticos, ¿no? A cumplir su reunión, qué sé yo. Ya. Entonces le digo, señora, ¿le parece hermoso? Donato, me dice, pero, chofer Donato, pero caramba, esto es maravilloso. Y justo nos tapa el cerro. Y gracias a Dios, pues, cuando uno es amigo, cuando a uno le han confiado el número de su celular, ya pues inmediatamente se comunica, ¿no? Pero, ¿de qué celular estamos hablando estas épocas? Y en el cerro, donde no llega nada. Simplemente yo me refiero al celular, el clave, donde me habían entregado, ahí mi nombre, mi apellido, mi fecha de nacimiento y algo también de parte de ellos. Y así entramos en contacto con ellos, pero todo eso no es escrito, sino ojo, oído, ceja y pestaña. Más que ojo, oído, es los ojos, ¿no? Claro. Entonces, la antena, todo eso. Entonces, donde yo no, ya mirando, reconozco que son ellos, oiga, pero parecía pues como una bola de cristal, como si una plaza de armas se haya trasladado a esa altura, pero eran mis amigos. Y tal es así. ¿Y cuántas personas más viajaban en el camión? No era camión, era un Land Rover. ¿Un Land Rover? 7 personas. 7 personas. Y yo recuerdo mucho de un senador que era pues Jorge Torres Vallejo, algo de eso. Estamos hablando de esas épocas, ¿no? O sea, no era gente de Huaraz, era gente de acá de Lima, pero pues se presentaron ellos, ¿no? Y tal es así de que cuando llegamos a un pueblo llamado, aquí está también el nombre, el pueblo, entonces es San Luis, por la zona de Callejón de los Conchucos, ¿no? Y apenas llegamos, dejo mis pasajeros y con la misma agarro el carro, me disculpo, regreso a ese lugar donde los había visto, más o menos 3,5 kilómetros de la ciudad. Ya. Ahí es donde me entregaron la roca sagrada, donde ellos me habían ofrecido ¿para qué? Para mostrar a la ciencia, al público, si se quiere llamar al mundo entero, a los quienes no pero te creen. no a la persona, no mostrar a las personas humildes, sino a nivel cerebro, profesionales, científicos. Shalom Uberajá para todos ustedes. Los invito al blog Kabbalah Hanoch Blogspot, nuestro medio principal, donde hemos modificado la sección cursos. Ya tenemos más de 23 cursos pasando por todo el árbol de la vida, la gematría, los yesodot, los elementos, la meditación y todo lo que es necesario estudiar en este apasionante mundo de la Kabbalah Kasher. Los invito, pasen por kabbalah.blogspot.com. Nuevos cursos para ustedes. Gracias a todos por estar. Shalom Uberajá para todos. ¿Te preocupa el futuro? Caro Díaz, Astrología y Tarot Evolutivo. 11 6979 2452. Solamente mensajes de WhatsApp. Adam Hanoch. Segundo bloque de Testimonio OVNI Podcast, capítulo 6, Viracocha, los Apus y el contacto en el Perú. Bueno, lo que escuchábamos es la voz de Donato Cervantes, más que claro, un hombre que no está mintiendo para nada. Es una entrevista que le hace la RTV de Cusco, la televisión de Cusco, en el año 2007. Ahí contaba Donato con 65 años. Donato muere en 2015, 8 años después, con 73 años, 73 años. Estuvimos visitando el Keber, la tumba, el lugar donde descansan los restos de el Guf de don Donato Cervantes, y muy importante porque ahí donde está Donato también está su brazo extraterrestre. Impresionante la experiencia de don Donato Cervantes, la humildad, la espontaneidad y
la frescura con la que cuenta una persona que no tuvo estudio. Decía previamente en ese reportaje, dice que la madre no había podido ir al colegio. Él lo mismo, se dedicó cuando fue mayor, joven, ya a empezar a trabajar para ayudar en su casa, después se casó para mantener a su familia. Y ahí es cuando empiezan los contactos. Hay que decir también que bueno, que Donato, como toda persona que vive en la tierra, todos tenemos pro y contra. En su principio Donato, digamos que tenía un problema a nivel espiritual con el alcohol, con el tema de no medirse con lo que tomaba, ponerse un poquito alegre de más, y ya cuando tiene el primer contacto ahí en la zona de Monte Grande, que lo elevan en la desviación desde la ruta panamericana norte hacia Huaraz, hay que doblar a la derecha, estamos al norte de Lima, y ahí se dobla la ruta hacia la derecha. Ahí le dicen que estos seres que debía cuidarse, que lo iban a seguir contactando, que hace tiempo que lo buscaban y que tenía que cuidarse, que no tenía que darse a la bebida, que tenía que cuidarse. Y obviamente, bueno, él le costó cambiar. De hecho, el accidente que tiene por el cual le restauran el brazo, él estaba sirviendo a unos albañiles chicha en la puerta de la casa, que habían venido, que había calor, y le sirvió una chicha, se puso a tomar unas chichas ahí con unos albañiles que estaban en la puerta de la casa. Y luego de beber, de convidarles a esos albañiles, pierde el equilibrio, se cae sobre la puerta, con su brazo rompe el cristal de la puerta y no se da cuenta y quiere sacar el brazo y se va desgarrando. Había quedado cristal en punta hacia arriba, se lo clavó completamente, se rompió, se cortó los ligamentos, una herida bárbara. Y bueno, y ahí se da todo el caso de él, de la restauración, que la restauración del brazo se da, que él acabamos de escuchar, que tardó 2 minutos y medio, dice, lo que tardaron en reconstituirle el brazo. Y la anécdota también, que no lo cuenta acá, pero que está en los libros de él y en las declaraciones de él, que él tenía caliente ese brazo, cuando volvía de la zona. Esta restauración se realizó en la zona de Chancos, de las termas de Chancos. Iba mojando el brazo en los arroyitos que iban ahí paralelo a la ruta. Finalmente volvió y mostró al periodista que lo había visto previamente cómo estaba ese brazo, que hedía, que es un caso que él tenía que haber muerto mucho antes por cómo tenía ese brazo y porque hedía y porque tenía que haber muerto de gangrena muchísimo tiempo antes. Obviamente a él le estaban sosteniendo la vida, un hombre fuerte además, pero le estaban sosteniendo la vida los seres de la galaxia celeste, como él lo llama, los apunianos, porque tenía que pasar esto, él tenía que demostrar esto y testificar esto. Siempre es para algo. Los avistajes, las apariciones, como en mi caso, las apariciones de los ovnis triangulares en 2010, 2011, empezó conmigo en marzo del 2011, y es para que yo lo hable y lo exponga, y de hecho ellos fueron los que me abrieron las puertas a que los medios tomen el caso, como ya lo expliqué varias veces. Y después tenemos esos Donato Cervantes, década del 80 al 2015, que el contacto continuó con él siempre, siempre continúa el contacto con los verdaderos contactados. Siempre hay, como está sucediendo Visatayen conmigo, que continúa el contacto conmigo, de estos ovnis triangulares, de las clariaudiencias, de las visiones. Pero también tenemos
¿A quién más? El primero, a Vlado Kapetanovic, Bulatovic. El primer encuentro en la central hidroeléctrica de Huallanka de Vlado, ingeniero yugoslavo de Montenegro, que se encontraba trabajando ahí en la central hidroeléctrica como ingeniero, como técnico electrónico. Y se produce el jueves 10 de mayo de 1960 el primer contacto. Perdón, está mal, 10 de marzo de 1960. 10 de marzo, acá el amigo, estoy leyendo los anotaciones de don Julio Dongo. Acá hay un error de tipeo en el Facebook de Todo por los Demás. Esa es la fuente, Todo por los Demás, Facebook del amigo Julio César Dongo, a quien entrevistamos hace un mes. El 10 de marzo de 1960, jueves 10 de marzo de 1960, fue el primer encuentro de Vlado, que él no creyó, prácticamente. Luego, al mes y 2 días, martes 12 de abril, segundo encuentro, Quebrada de los Cedros. El tercer encuentro fue el domingo 15 de mayo de 1960 en el Nevado Champará, en la región del Nevado Champará, alrededor, cerquita del Huascarán, de la zona del Huascarán. El cuarto encuentro el sábado 4 de junio de 1960, camino en dirección al Nevado Milhuacocha. El quinto encuentro también en la región del Nevado Champará, donde había asentamientos, y él salía caminando con Quispe. Dice: salimos con Quispe por las alturas de la orilla derecha del río Quitaraxa. Apuñanos con su avioneta, con su nave, quiso decir, bajaron. 2 seres, Ivanka y Sai. Me reí. Quispe empezó a persignarse. Fuimos a la nave, pantalla del tiempo, vimos derrumbe de nieve del Huascarán. Vieron previamente el desastre que se daría prácticamente 10 años después, el 31 de mayo de 1970. Y ese desastre fue avisado, quien avisa no traiciona. Estos seres avisaron varias veces. Le avisaron a Vlado Kapetanovic. Vlado, por supuesto, avisó al juez Osorio de Huaraz. De hecho, lamentablemente se encontraba en Yungay este hombre y falleció el día del deslave. Su hijo después llegó y, pasado el tiempo, llegó y lo buscó, contándole que su padre había fallecido. No le había creído, lo había tratado de loco a Bitcoin. Lamentablemente ese hombre falleció. Quedó su hijo, que hoy su hijo también es juez, y es un juez activo, es un juez de la Corte Suprema del Perú en este momento, está trabajando en Lima. Muy bien. Encuentro 6. Región Unapampa, cerca del Nevado Champará, el sábado 3 de septiembre de 1960. Y después continuaron los encuentros. Eso es lo que cuenta en el libro 170 horas con extraterrestres, el cual tengo. Pero los contactos continuaron hasta último momento. Incluso hay vecinos de la zona del barrio de Lima donde él vivía que veían a seres altos, rubios, que entraban y visitaban a Vlado, ya jubilado y viejo y con problemas de salud, en la zona de Lima donde él vivía, ¿no? Eso nos lo contó Julio Dongo. Obviamente no hay ningún mito en cuanto a dónde está. Él murió como cualquier otra persona. Está enterrado en un cementerio del sur de Lima, camino a Paracas, antes de Chilca, unos 20 kilómetros antes de Chilca. Y
en un cementerio ahí muy famoso pegado a la Panamericana. Ahí está enterrado, ahí están las tumbas de Vlado Kapetanovic y Mileva Perkovic, su mujer. Vlado murió primero y Mileva duró unos años más, tuvo unos años más y después se unió con Vlado. Así que estas son las historias de contacto. La primera, Vlado Kapetanovic, el primer contactado. Después se da más lo que tiene resonancia masiva, se da todo el caso de Carlos Paz y Sixto Paz, que amplía masivamente a nivel mundial. Es lo que el que lo amplía es Sixto. Carlos investigaba para el papado, investigaba para las fuerzas de Perú. Sixto hace el tema de los apunianos mundialmente famoso con JJ Benítez. Cuando JJ Benítez estudiaba cosas más serias y no cosas tiradas de los pelos. Así que y finalmente el tercer caso en importancia, Donato Cervantes, que también investigamos y estuvimos en la tumba, en el Quever ahí de Donato, en la ciudad de Huaraz. Estuvimos en toda la zona donde se dan estos contactos. Ahí cuenta en el audio Donato que uno de los contactos donde le entregan la piedra, Callejón de los Conchucos, es la ruta que va a Chavín de Huántar. También está la ruta que va, el camino que va a Chavín, que hay que subir a 4.516 metros, cruzar el túnel y se baja todo un camino que va serpenteando, bajando la montaña, la zona de Chavín de Huántar, que está pegado al río Moxa. Entonces ahí en la zona de la bajada de la ruta de los cerros, donde Donato tiene su encuentro, en las termas de Chancos es donde le restauran el brazo. En Monte Grande, Panamericana y cruce con ruta Huaraz es donde tiene el primer encuentro Donato. Luego le restauran el brazo en la zona de Chancos, donde están las termas. Y finalmente cuando le entregan la piedra cercano al río, en el Callejón de los Conchucos, el Callejón de Huaylas, donde está Recuay, Huaraz, Caruás, Yungay y Caraz, en ese orden. Y después viene la represa, la hidroeléctrica Cañón del Pato. Eso se llama Callejón de Huaylas, entre la Cordillera Negra y Cordillera Blanca, los nevados. Y del otro lado de los nevados, el otro callejón se llama Callejón de los Conchucos, donde está Chavín de Huántar, que ahí hemos estado y hemos hecho el triángulo de fuerza de los Andes peruanos. Callejón Yungay, Camposanto, Yanganuco, Yungay, Chavín de Huántar. Todos los que entienden la potencia espiritual de hacer este camino y de esa manera se conectan con el Apu Huascarán de esta manera, visitando Yanganuco, Campo Santo de Yungay, que ahí había un portal debajo de la ciudad antigua, y Chavín de Huántar. Vamos a un corte y vamos con el último bloque de Testimonio OVNI, capítulo 6, Viracocha, los apunianos y el contacto en el Perú.
Shalom Uberajá para todos ustedes. Los invito al blog Kabbalah Hanoch Blogspot, nuestro medio principal, donde hemos modificado la sección cursos. Ya tenemos más de 23 cursos pasando por todo el árbol de la vida, la gematría, los yesodot, los elementos, la meditación y todo lo que es necesario estudiar en este apasionante mundo de la Kabbalah Kasher. Los invito, pasen por kabbalah.blogspot.com, nuevos cursos para ustedes. Gracias a todos por estar. Shalom Uberajá para todos. ¿Te preocupa el futuro? Caro Díaz, Astrología y Tarot Evolutivo. 11 6979 2452. Solamente mensajes de WhatsApp. Adam Hanoch. Tercer bloque de Testimonio OVNIS Podcast, capítulo 6, Viracocha, los Apunianos y el Perú. Todo el Perú es muy importante en esta nueva etapa, tiene una misión espiritual muy grande. Es el lugar donde se inició la vida, según los apunianos. Las células que hicieron que se empiece a desarrollar la vida en el planeta Tierra se comenzaron en la zona de Titicaca, en el lago Titicaca, por un choque entre el planeta Apu con la Tierra. Ahí se produce el problema, no un choque, un desprendimiento del planeta Apu da forma a la Tierra, y el eje principal de ese desprendimiento es la zona de Titicaca, justamente donde los incas dicen que nace el pueblo inca, ¿no? Toda la historia de los incas, a través de Viracocha, que sale, una de las versiones es que Viracocha sale del agua del lago Titicaca, ¿no? Escuchamos en el primer bloque, les comenté que hay chamanes que dicen textualmente que Viracocha venía del planeta Apu, era un apuniano. Y continuamos el programa con los principales contactados que tienen que ver con el planeta Apu. Primeramente Vlado Kapetanovic Vitkonovi, en segundo lugar Donato Cervantes, en importancia, por el tema del tipo de caso, y en tercer lugar la gran difusión masiva que fue Sixto Paz y su trabajo con el grupo Rama. Y después nosotros, los que seguimos ya del 2000 para acá, hubo varios que tuvimos contacto con apunianos. En México, por ejemplo, el mismo tipo de nave triangular en Taxco, México, Héctor García Vilés. Él filmaba estos objetos. Después también, cuando el primero que filma es un servidor que filmó, tengo el evento el 8 de marzo del 2011, marzo, abril, mayo, ya estaba de 2011 filmando. A los poquitos días, casi paralelamente, Asís, el contactado Asís en la zona de La Molina, Perú, ahí cerca del centro de Lima, desde su terraza filmaba también hacia un cerro que hay, ahí está plagado de cerros, la zona de Lima. Es una ciudad ganada al desierto, y ahí él filmaba los ovnis, saliendo
detrás del cerro, los ovnis triangulares. Los mismos tipos de ovnis que estaba filmando yo acá en Buenos Aires, él los estaba filmando en Lima, ahí cerquita de Chilca. Y a su vez, para la misma época, en México, Héctor García Vilés también tuvo registros de estas naves, desde Taxco, México. Los apunianos hasta el día de hoy están contactando gente. Hay otros contactados en Perú, hay en la zona de Chimbote un contactado muy importante. Obviamente el contacto con el grupo Rama, con todos los que vinieron detrás del grupo Rama, con Sisto Paz, con todos sus ayudantes, Mario Canas, con todos los que vinieron en importancia, que salen de lo que es el grupo Rama. Entonces, la misión del Perú en cuanto al contacto y en cuanto a la difusión de la verdad en la nueva era es espiritual. Hay conexión en el Perú con lo que se llama la Hermandad Blanca, con los seres que están abajo. Todos los planetas, todo el astral está constituido, cada planeta, por dos energías. La Clipá, la parte de afuera, donde hay Shedim, demonios, seres oscuros, y el núcleo de luz, donde hay seres de luz, ¿no? Como aquí está la Hermandad Blanca en el planeta Tierra. Y tenemos diferentes puertas interdimensionales en Bolivia, en Perú, una puerta, un lugar, un vórtice famoso es en Bolivia, la Puerta del Sol. Otro vórtice famoso es Pumapunku, que está cerquita ahí de la Puerta del Sol. En Perú, Ayumarca, el Cusco, la zona de los alrededores del Cerro Ausangate, del monte Ausangate, muy importante para los queros y para los chamanes del Perú. Es uno de los más importantes, les diría, para ellos, más que el Huascarán. Obviamente los alrededores del Huascarán, que es lo que yo más fui a investigar, que es esa zona. Yo me centré en ir a investigar más que nada todo lo que es los alrededores del Huascarán. También visité Cusco, obviamente, visitamos Cusco, el Valle Sagrado, y sí estuvimos en un par de vórtices, como por ejemplo Moray, donde están cerca de las salinas de Maras. También hay un lugar que te llevan, que es Moray, que hay unas plataformas de sembradío que tienen ahí en forma de 8. Ese es un punto, es un vórtice energético donde se suelen ver avistajes. En el Cusco se suelen ver naves. Estuvimos haciendo vigilia y vimos un objeto. Entonces tenemos varios lugares de poder. En el Huascarán, por supuesto, está el Paititi en la selva, Chavín de Huántar, pero bueno, ahí ya forma parte del triángulo energético andino, en el triángulo energético de Ancash. Hay un pequeño triángulo pequeño dentro del gran triángulo andino, que sería Huascarán, el cerro montaña Salcantay, montaña Ausangate, monte Huascarán, monte Salcantay, monte Ausangate. Sería el gran triángulo andino. Y después en el Huascarán mismo hay un pequeño triángulo que es Yanganuco, Camposanto de Yungay y Chavín de Huántar, que hicimos ese camino. Los que hacemos ese camino es el camino que hacían los iniciados, los que se iniciaban en el Chavín de Huántar, en la energía Chavín, en la energía celeste Chavín, porque Chavín era un portal también
Por eso está el lanzón donde está, porque indica un lugar que es un portal de conexión con los mundos, con las dimensiones espirituales, con el Anambacha. El Perú no es solo una tierra sagrada, es un órgano espiritual del planeta. Late con memorias del futuro y los sapus son sus guardianes. Los sapunianos están ahí, siguen ahí. Hoy los sapus hablaron, hoy recordamos que no estamos solos, que hay una red viva de conciencias cósmicas guiando a la humanidad, y esto mismo que es el microcosmos de Perú, también pasa en México, también, como ya hablamos, hay un microcosmos en la zona de Yucatán, en la zona del DF, de Tiahuanaco, hay microcosmos en los Estados Unidos, hay microcosmos en España, hubo contacto con los sapunianos en España, en el Tíbet, en un montón de lugares hay portales, entradas y salidas, y lugares donde los pueblos originarios marcaron como muy importante. Hoy recordamos que hay una red viva de conciencias cósmicas guiando a la humanidad desde lo alto de las montañas. Que Viracocha, un apuniano para muchos de los chamanes, en voz baja, sigue sembrando a través de quienes eligen escuchar y recordar. Desde el corazón de los Andes hasta las estrellas. Esto fue la historia, una parte de lo que es la gran historia de contacto en el Perú, porque después ya también tenemos que entrar a desglosar todo lo que es el trabajo de Rama, que fue una difusión tremenda y un trabajo importantísimo a cargo del hermano Sixto Paz Wells. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Esto es Viracocha, los apunianos y los ovnis en Perú, primera parte. Ya vamos a seguir hablando más adelante. Vamos a entrar luego en otros temas más actuales, pero ya vamos a entrar a continuar hablando del Perú, que vuelvo a decir, me enamoré completamente del Perú. Me cautivó, ni bien llegué, ni bien estuve dando vueltas por la Plaza de Lima, ya me enamoré completamente. Ahí me di cuenta que iba a ser un viaje muy especial, precisamente ahí en el Hotel Mauri de Lima, Perú. Y así fue, recorriendo toda la zona de la Cordillera Blanca, el Callejón de Huaylas, el Callejón de los Conchucos, recorriendo todo el Cusco, el Valle Sagrado, y por supuesto su perlita que es el Machu Picchu, y con las cantidades de ciudades que hay y de vestigios arqueológicos que siguen habiendo y siguen encontrando en el Valle Sagrado. Así que bueno, gracias a todos por estar. Testimonio OVNI, episodio 6. Nos vemos el próximo jueves a las 20 horas. Shalom Uberajá para todos.